podía apoyar realizando la labor de auditoría de las historias clínicas en emergencia, consulta externa y hospitalización. Me entregaban mensualmente 20 consultas de 20 atenciones de consulta externa y 10 atenciones de hospitalización para que sean auditadas, y asimismo me entregaron los formatos que se utilizaban en ese entonces. Entonces, no se contaba con horas asignadas dentro de la labor asistencial. Teníamos que ver el término de consulta externa, después de pasar visita, cuando salíamos de guardia o durante la guardia, si acaso había espacio para poder realizar ese tipo de trabajo. Teníamos que ir a archivo para que nos dieran los expedientes, etcétera. Entonces, ese era el tipo de labor. También teníamos como tales apoyar en lo que eran las auditorías de caso. Nos enviaban a título personal, ¿no? Porque todavía a veces no estaba confirmado el comité en esa época. Después ya se fueron conformando los comités, varió en la norma a la que es actualmente. Y se ha uniformizado, se ha sistematizado mejor el trabajo de atención en salud, de lo que es auditoría médica. En salud, como pueden ver en la norma, utiliza el término de auditoría médica en sí. El Ministerio de Salud utiliza el criterio más amplio de auditoría en servicios de salud, ¿no? La auditoría entonces en la salud es obligatoria en los establecimientos nivel 2 y 3. ¿Qué pasa con los nivel 1? Los nivel 1 son los policlínicos, los consultorios, centros médicos. En estos sitios, como tienen poca población de profesionales, hay pocos médicos. Entonces, el que se uno, 2, 2 y 2, 3, respectivamente. Entonces, la gerencia se va a encargar de todos aquellos hospitales o establecimientos de salud que no tengan un comité propio. Todos van a estar conformados por médicos. El periodo de un año terminan en diciembre. Generalmente es los últimos 7 días de diciembre. De ahí viene el periodo en el cual tienen que desarrollar su plan anual, que será ejecutado a partir del 1 de enero del siguiente año. 3 miembros si son hospitales pequeños y 5 miembros si son más grandes. Adicionalmente, pues el gerente directo de otorgar facilidades. El acceso a las historias es online o es dentro del sistema cerrado del hospital, o si es que te van a dar físicamente dónde vas a realizar auditoría, si va a ser en el archivo de historias clínicas o va a ser en un ambiente asignado pues por salud, ¿no? La documentación, los informes, dónde lo vas a hacer, tienes que hacerlo dentro de la institución, no puedes llevarlo para hacerlo a la casa. Como les dije inicialmente, mi trabajo como auditor no estaba programado. Ahora sí es establecido que son 48 horas mensuales. El trabajo médico se establece desde 6 horas diarias, son 150 horas al mes. Entonces, dentro de esas 150 horas van a estar estas 48 horas asignadas. O también se pueden otorgar mediante horas extras, es decir, 150 horas asistenciales más 48 horas como médico auditor. Esas horas se pagan pues adicionalmente. Y se pide como requisito 3 años de experiencia profesional, estar certificado o recertificado. La habilidad se refiere a que esté adscrito al colegio médico. No tener deméritos ni problemas penales ni judiciales. Tener experiencia laboral en auditoría, de preferencia con Registro Nacional de Auditoría Médica. Acá todavía como de preferencia, porque hasta el año 2008 no había, no se realizaban diplomaturas de auditoría médica a nivel nacional, solamente en Lima. Personalmente tuve que llevar una auditoría, el curso, la diplomatura en Lima a través de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tuve que viajaba cada 15 días, tenía que viajar 3 días aproximadamente, ¿no?
Entonces, eso durante 6 meses. Entonces, ahora, después ya se han admitido y se han elaborado diplomaturas en Trujillo, inclusive han habido varios años en que hubo diplomaturas a través de la Universidad Nacional de Trujillo y la Universidad de César Vallejo también. Se conforma el comité y se elabora el plan anual, como ustedes saben, esto se elabora y se presenta pues a finales de diciembre del año anterior. Los informes, sea por auditorías de calidad de registro, auditorías de caso u otros, deben ser firmados por la mayoría de los miembros, es decir, 2 si son 3 miembros y 3 si son 5 miembros. Se realizan informes mensuales. Salud indica la frecuencia en la cual deben realizarse y es mensual, sea de auditoría de calidad de registro, sea auditoría de centro quirúrgico, auditoría de hospitalización, etc., ¿no? La evaluación de los informes será sustentada con evidencia, con documentos. Se adjuntan las fichas, donde están consignados los datos de los casos, de las historias, de la fecha de atención, etc. Debe existir confidencialidad. Las historias clínicas no se pueden llevar fuera del establecimiento. Para lo que es auditoría de caso, es 30 días laborales, y lo que es auditoría de calidad de atención, bueno, eso, y calidad de registro, como es mensual, obviamente son 30 días para poder presentar el informe. Se puede solicitar ampliación del plazo, sobre todo en las auditorías de caso, cuando hay una justificación. Entonces, en salud se realiza auditoría de calidad de registro asistencial, la auditoría de calidad de actividades de caso, de calidad de atención y las auditorías concurrentes. Acá, esto ya lo conocen, se hace evaluaciones de consulta externa, hospitalización, emergencia, centro quirúrgico. En la auditoría de caso también hemos hablado sobre ella. La mayor parte de veces es como respuesta a un reclamo o queja, pero no necesariamente. Y las auditorías concurrentes, sí. La auditoría concurrente uno tiene que ir en el momento que el paciente todavía está siendo atendido. Esto mayormente se da en pacientes hospitalizados. Entonces podemos acudir a un centro que tenga pacientes hospitalizados y verificar en las historias clínicas el uso del consentimiento informado. Tanto si está físicamente, si está firmado y sellado, si está llenado adecuadamente, e ir con el paciente para verificar si el paciente le ha sido explicado el procedimiento, las complicaciones que puede tener, etc. El otro ítem es la lista de verificación de la seguridad de la cirugía. ¿No? Eso también, el paciente va a sala de operaciones, y hay una lista de verificación que se da a 3 tiempos. Eso puede verificarse la existencia del formato, si ha sido utilizado durante el mismo acto quirúrgico o mientras que está hospitalizado también. Para la auditoría de caso, ya vimos que son 30 días útiles. No puede existir más de un informe en la institución. Informe en la institución. Ya vemos esto dentro del hospital donde ha sido generado. Adicionalmente, podría existir una segunda auditoría, ¿no? Auditoría de segunda instancia, que va a tener 45 días útiles para ser realizada. Donde la primera no ha sido adecuada, o sea, con la gerencia considera de que debían plantearse por las razones que fuesen. A estos 7 días de subsanación se refieren a cuando los involucrados presentan algún tipo de descargo. El informe de auditoría es confidencial. El comité de auditoría tiene facultades de pronunciamiento de responsabilidades legales o regulaciones punitivas. Hemos dicho muchas veces que el auditor su trabajo no es punitivo. Sin embargo, ¿qué pasa si encontramos flagrancia en la atención, dolo en la atención? El caso de un médico, un cirujano, que todos los pacientes que operaba, le decía a sus pacientes que él podía llevarles la muestra a un patólogo particular y se las llevaba y después regresaba, les entregaba un informe. Hasta ahí no hay ningún problema.
un poco de irregularidad, pero bueno. Sin embargo, un paciente vio el informe y se fue al centro para verificar, qué sé yo, se dio con la sorpresa de que ese informe no había sido elaborado en ese centro. Estaba el logotipo, la firma, el sello, ¿no? Mi colega lo que hacía era falsificar los informes y se ganaba algo adicional por cada patología, ¿no? Esa es la ganancia, ¿no? Si uno como auditor detecta algo de ese tipo, puede informarlo, ¿no? Simplemente. No para que uno establezca un tipo de sanción, sino para que los directivos vean la exposición del caso pues en el área competente, ¿no? En el área competente. Si el caso ya está en proceso judicial, no se procederá a autoría de caso. Tenemos acá los formatos que ustedes ya conocen, el de consulta externa, con la parte genérica de datos y tres columnas, una para si cumple, otra para no cumple y otra para ninguna de las anteriores. Cuando no aplica, perdón, no aplica, no es ninguna de las anteriores, sino no aplica. Tenemos el de hospitalización, que es un poco más amplio, el de emergencia, que lo vamos a trabajar esta semana. En el formato de atención de emergencia, vean ustedes que aparte de la información general de cada caso, en Canvas hay un archivo donde dice práctica, hay un archivo con 5 historias clínicas, ¿no? Donde dice práctica. Ese es el que van a trabajar y desarrollar para el día de mañana. Se reúnen, lo revisan, cada uno con una ficha y lo traen listo para revisarlo mañana. Ahí van a verificar si cumple será así, si no cumple será 0. Y los casos en los cuales se puede considerar que no aplica, por ejemplo, viene un paciente con una faringitis aguda, dolores clínicas, faringitis, examinan, tiene acá placas, eritema, placas blancas, pulmones normales. Entonces es una faringitis. No necesitan exámenes de laboratorio, no necesitan rayos X, y le dan su tratamiento y que regrese por consultorio externo para ser atendido, para ser controlado. Entonces no necesitas tampoco una evolución en ese momento.